pudiéramos dialogar en torno a una pregunta. ¿Qué pregunta de fe intelectual o existencial tenemos? Que lo habláis en la mesa. ¿Qué preguntas son las que a veces nos hemos preguntado y no hemos sabido qué responder o qué saber? ¿Qué pregunta de fe a veces nos inquieta? O qué, si eres alguien que estás acercándote a la verdad, la pregunta sería, ¿qué te impide no confiar hoy en Jesús de Nazaret? Sería una pregunta. ¿O qué le impide a algún amigo tuyo? O alguna pregunta que tengas en torno al tema que consideres. Yo estoy aquí en plan a puerta gallola, que se dice en el toreo. ¿Vale? Entonces, lo habláis y luego dentro de 5 minutitos vamos a pasar el micro y elegís una pregunta de las que habláis en la mesa y la mesa que quiera hacer la pregunta la hace en voz alta e intentaré responderla. ¿Y cómo podemos saber que todo lo que dijo la Biblia era verdad? ¿Es verdad? Todo lo que pasó y todo. Muy bien. Pues mira, te compro esa y lo sumamos más, ¿no? ¿Cómo sabemos que todo lo que está en los libros es verdad? Habría que ver caso por caso, porque claro, ¿a qué te refieres con todo lo que está en la Biblia? Porque todo lo que está en la Biblia no es un libro de historia, la Biblia es un libro de historia, de poesía, es un libro de teología, de leyes, de historias bélicas, de historias de amor, de parábolas, de relatos, en fin, de un montón de géneros literarios. No todo lo que está en la Biblia es historia, por lo tanto, ¿en qué medida un salmo es verdad? Bueno, un salmo no es verdad, un salmo es una canción, ¿no? Ahora, la Biblia es confiable y lo que la Biblia enseña es el proyecto de salvación de Dios con el ser humano. En ese sentido, la Biblia es verdad. Y la Biblia lo que dice, en última instancia, es que Jesús es la verdad, que podemos conocer a Jesús, que podemos experimentar a Jesús, podemos dialogar con Jesús. Y luego, claro, cada duda que tengamos, desde la primera página Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, iremos viendo cada uno de los géneros literarios, a qué responde, etcétera, etcétera. Ahora bien, la Biblia lleva, no voy a decir, sí, 2000 años, es una respuesta torpe, pero lleva 2000 años siendo atacada por activa y por pasiva. Es el libro más puesto en entredicho de todos. Y no pueden con él. Quiero decirte, no han podido con él y seguirán intentándolo y no podrán. Porque como palabra de Dios, esto decía Hans-Urs von Balthasar, la palabra de Dios que apunta a la palabra de Dios, que es Jesús, es un libro que sigue transformando vidas. Tendríamos que hablar de cuáles son las dudas concretas, ¿no? Ahora bien, si la Biblia, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, por ponerte un ejemplo, no es fiable, y dudamos de la Biblia, habría que dudar mucho más, por ejemplo, de los diálogos de Platón. No tenemos documentos, muy poquitos documentos de los diálogos de Platón, o por ejemplo, de la existencia del autor de la Ilíada, de Homero. De Homero tenemos unas copias, las primeras copias 500 años después. De la Biblia tenemos, ya se me ha olvidado el número, 40.000 manuscritos, muchos de ellos 50 años después de los hechos. Es decir, si no nos podemos fiar de la Biblia, no te puedes fiar de ningún libro, ni de las guerras del César, ni de la Ilíada, ni de ningún libro de hace 200 años para atrás. Y esto es fruto de una idea filosófica equivocada, a mi juicio, que parte de que no nos podemos fiar de nada que no hayamos hecho nosotros. Y así no se puede construir una sociedad. Una sociedad se construye desde la confianza en nuestros ancestros, lo que hemos aprendido, lo que hemos oído y la acumulación de conocimiento. Tristemente, a partir de mayo del... Estoy respondiéndole a ella, pero estoy respondiendo a todos, ¿vale? Porque sé que igual ella... A partir de mayo del 68 dejamos de creer en la acumulación de conocimiento y dudamos de todo. Y eso explica que no nos fiemos a priori, sino que desconfiemos a priori. No hay que desconfiar, hay que confiar a priori. Y luego ver los problemas que... La Biblia tiene problemas, algunos, pero se van resolviendo, ¿eh? Pero tienes que aprender a resolverlos y buscar en esas dudas que tienes el motor para encontrar la verdad. Pero no te quedes ahí. Es que como no lo sé. No lo sé, por lo tanto no descansaré hasta encontrar respuesta toda mi vida. ¿Vale? Gracias por tu pregunta extraordinaria. Un aplauso también a la pregunta. Y es que estábamos hablando que mi hijo empezará el colegio pronto y seguramente van a empezar a hablar de la teoría de la evolución. ¿Cómo poder hablar con nuestros hijos que se van a enfrentar a una situación escolar con mucha presión que en gran parte va a contradecir lo que nosotros estamos diciendo y creemos firmemente en nuestras casas? Muy bien. Gracias por la pregunta.
Justamente los martes estamos en esta conversación. Simplemente te adelanto cuestiones. Los relatos de Génesis creacionales, de Génesis 1 y Génesis 2, que son 2, y Génesis 3, que es la caída, no nos dicen necesariamente en el lenguaje cómo ocurren las cosas, sino por qué. Es un lenguaje de propósito, para explicar a personas que no tienen un lenguaje científico como nosotros, que no significa que sea mejor, para explicar por qué estamos como estamos. Creyentes en el Señor y que creen que la Biblia es la palabra de Dios, existe un abanico de cómo ocurrieron esos 7 olam, esos 7 días, ¿vale? Y hay distintas posturas. Ahora sí, sostenemos todos que hay un creador y que nos ha creado. En el cómo podemos estar más o menos de acuerdo. Y yo conozco gente muy competente prácticamente en todo el abanico, desde Antonio Cruz, que creo que él es de Tierra Joven, pasando por William Lane Craig, que habla acerca de las evidencias que nos dicen que el universo tiene 13 billones de años, y la Biblia puede sostener eso, porque a la Biblia no se le pregunta eso, las preguntas a la Biblia son otras. Pero en cualquier caso, hay un abanico de posibilidades donde podemos sostener la fe en Jesús sin negar la verdad de Génesis 1 y de Génesis 2, que nos enseña que somos creados, que estamos hechos a imagen de Dios, que el ser humano es el fruto del amor de Dios, que el sol no es un Dios, la luna no es un Dios, sino que son creación de Dios. Y bueno, podría extenderme mucho más, es un poquito más complejo, pero sí que lo que haría sería invitar a... ¿Tu hija has dicho? ¿Hijo? ¿A tu hijo? Bueno, que vaya descubriendo y que se pelee como todos nos tuvimos que pelear con ello, y formando parte de una comunidad donde vamos dando respuestas en la medida en que nos vamos encontrando con los retos, pasando, por el diseño inteligente también, que hay otra teoría muy interesante en ese sentido. Te recomiendo un libro de el que descubrió el genoma humano, he olvidado su nombre. ¿Alguien se acuerda del nombre del que Francis Collins. Creo que se llama Así habla Dios o algo así. El lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios. Es un libro, Francis Collins, él es el responsable, el líder del proyecto Genoma Humano, y habla acerca de estas cuestiones que pueden ser muy interesantes y pueden ayudarte a ti y a todos nosotros, ¿no? Porque no solamente es el tema creacional, evolución y las distintas posturas, sino otros temas con igual importancia que tienen que ver, por ejemplo, con la ética sexual y demás, donde hoy en día sí que hay una intencionalidad atroz por sermonear a nuestros hijos en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, como familias debemos dar respuesta y respuesta coherente. Pero gracias, una pregunta extraordinaria. Le damos un aplauso a la pregunta. Vamos a... de los dinosaurios. Muy bien. Y, sin embargo, también lo mismo, se encuentran fósiles de animales muy parecidos, de Cretáceo y todo eso, poco a poco, y sin embargo no se ha encontrado ningún fósil de tantos millones de años de la época de los dinosaurios de un cuerpo humano. ¿Eso cómo se sostiene? Vale, si te he entendido bien, o sea, la pregunta es ¿cómo casamos el relato bíblico con el tema de los fósiles, sea de dinosaurios? Exacto, sí, exacto. Bueno, pues permíteme insistir en la respuesta. La Biblia no nos dice cuántos millones de años tiene el planeta estrictamente, no nos lo dice. No nos dice que los dinosaurios no existen. De hecho, hay relatos, por ejemplo en el libro de Job que he mencionado hoy, donde parece ser que lo único que encaja con eso es un diplodocus. También échale un vistazo, ¿no? Insisto, los relatos creacionales, que es la única complejidad que tendríamos, Génesis 1 y 2, no responden necesariamente al hecho de cómo pasó y cuándo pasó en el tiempo, sino cuál es el sentido de lo que pasó. Es muy interesante y te invito a hacer una lectura de Génesis 1 y 2 a la luz de lo que estás diciendo y viendo esa cronología, y verás que las distintas etapas casan muy bien con justamente lo que estás diciendo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no creo en la Tierra joven, y creo en un creador y creo en una mano de Dios que ha creado todo con un propósito. Y disfruto mucho de Génesis 1, Génesis 2 y a qué propuestas responde. No se cae la fe ni se sostiene
si hay fósiles o no hay fósiles, o si este planeta tiene 1000 años, 7000 o 7000 millones de años, o 13000 millones de años que tiene el universo. No, la Biblia no discute con eso. La Biblia puede estar de acuerdo con esa postura. No le quita ni le suma al Evangelio que haya dinosaurios o no. Y yo quiero ver dinosaurios en el futuro, no hay ningún problema con eso. De todas maneras, si quieres te puedo recomendar algunos libros interesantes en ese sentido también. El de William Lane Craig está muy bien, se llama El Adán histórico. El Adán histórico, William Lane Craig es el apologeta, él es un filósofo de la ciencia, doctor en filosofía de la ciencia, que discute todos estos temas y lo habla muy bien. Para mí es el mejor a día de hoy. Te pasaré algún vídeo si quieres, no te vayas sin que te lo recomiende, ¿vale? Y tiene estudios sobre Génesis también muy bonitos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si Dios es bueno y todo lo que crea es bueno, ¿de dónde sale el mal que entró en Satanás? Pero hay otra. A ver, el tema de la predestinación, ¿vale? ¿Cómo podemos confiar en que Dios es bueno y va a venir a rescatarnos en medio de las dudas y dificultades cuando hay gente que tiene crisis de fe y acaba dejando la fe? Vale, muy bien. Vale, Jolín, qué preguntitas, ¿eh? No sé a quién se le ocurre esta idea. Bueno, Jemima, te contesto brevemente y torpemente, ¿vale? Primero te recomiendo el libro y así si no contesto bien. Alvin Plantinga es un filósofo, probablemente el filósofo, uno de los más reconocidos vivos hoy en día. Se habla en filosofía de la resurrección de Dios, porque resulta que muchos de los filósofos más potentes hoy en día son cristianos, ¿no? Alvin Plantinga, en la universidad, me parece que de Notre Dame, él escribió un libro titulado Dios, la libertad y el mal. Algo así, y si no, algo parecido. Es un libro donde resuelve esta pregunta. Si Dios existe y es bueno, ¿por qué existe el mal? O de dónde, el origen del mal, ¿no? La pregunta del origen y demás. Responde responde a esto de manera matemática, de hecho, o sea, de manera lógica, vale. Así que ahí tienes el libro. Luego podías leerte El problema del dolor de C.S. Lewis, también muy recomendable, y otros, de Timothy Keller y demás. Ahora bien, hablando de la existencia del mal, lo que sabemos es que Dios es bueno, y voy a decir una idea solamente. Por lo tanto, Dios es amor. Y Dios crea la humanidad, sea como sea, con dinosaurios o sin dinosaurios, crea la humanidad para tener una relación significativa con el ser humano. Para tener una relación significativa con el ser humano, por lo tanto, debe tener libre albedrío, o sea, tiene libertad de elegir. Pero la libertad de elegir conlleva decirle no al propio Dios. Si Dios es bueno, es más que bueno, Dios es la bondad, Dios es amor, Dios es verdad, Dios es vida y no hay vida fuera de Él. El decirle no a Dios es decirle no a la bondad, a la vida, al bien, por lo tanto es decirle sí al mal. Estamos en el mejor de los universos en el caso de que Dios cree seres libres. El mal, fundamentalmente, y ahora entraremos en el tema, no voy a entrar en el tema de Satanás, para eso Colina de Marte, que ya lo hemos mencionado. Pero el mal no es otra cosa que el ejercicio de la libertad al decirle no a Dios. Y Dios cree que es mejor que seamos libres y que exista el mal a no ser libres a costa de que todo el mundo le obedezca. Porque Él no nos ha creado para obedecerle, sino para amarle libremente. Y eso implica el mal. Pero Dios dijo, así sea, y además dio solución. Él sabía que hacernos libres implicaba su propia muerte. Y lo hizo, ¿no? Entonces esta sería mi respuesta corta, es mucho más compleja, hablando de Satanás, ya hablaremos del enemigo y demás. En cuanto a la providencia y la predestinación, ¿la contestamos o no? Vamos a ver, física cuántica. No me acuerdo la pregunta, la predestinación y hay gente que se pierde. Vale, bueno, pero claro, esto es como todo. A toro pasado, Dios, hay distintas teorías, hay distintas posturas dentro de esta casa hay como distintas habitaciones. Hay los que creen que si lo negaron es que nunca lo tuvieron. Hay gente que cree eso, ¿no? Luego hay gente que cree que sí, que es posible conocer al Señor y después decir, pues no, y te vas, ¿no? Ahora, ¿significa eso ser salvo? ¿Se pierden? ¿Qué es perderse? ¿Dios sabe en el último momento? En fin, aquí puede haber muchas teorías. Ahora, ¿cómo casamos eso con la providencia o con la predestinación? Mira, yo siempre digo que Dios le cuesta mucho dejar de ser Dios. A ver si me explico. Dios lo sabe todo porque es Dios y no puede dejar de saberlo.
Aparte, según Einstein, el tiempo es una medida, es una dimensión creada en Génesis 1.1. En ese Big Bang inicial, antes el tiempo no existía. Dios no solo es omnipotente y omnisciente, sino que es omnicronos. Él habita en todos los espacios temporales, en todos los momentos del tiempo de la historia. Él trasciende el tiempo. Por lo tanto, para él, el tiempo es un lienzo donde él lo ve todo. Por eso él es Yahvé, el que acontece. Estoy presente. Para mí no existe el futuro y el pasado. Yo soy. Nosotros, desde este plano, lo vivimos secuencialmente el tiempo. Dios no. No le queda más remedio que saberlo. Y para mí, que él lo sepa, no quita mi libertad. Y mi responsabilidad, porque esta es otra. Libertad y responsabilidad, sin libertad no hay responsabilidad. Esto es así. Y sin responsabilidad no hay libertad. Ahora, que yo sepa lo que va a hacer mi hijo, no exime a mi hijo de responsabilidad. Yo intento ayudarle, intento lo mejor para él. Y Dios ha intentado, sin violar nuestra libertad, ha hecho todo lo posible para convencernos de lo mejor. Y lo sigue haciendo. Nos corrige, nos enseña, nos llama. Si aún así nosotros le decimos que no, dice C.S. Lewis que la perdición o el infierno o lo que sea es el respeto de Dios por tu no. Está bien. Yo he hecho todo lo posible, porque soy amor y no dejaré de amarte. Y tú seguirás creyendo que yo no te amo. El problema del mal, y hay un libro de William Lane Craig que se llama El único y sabio Dios. El único y sabio Dios es un libro que habla acerca de este tema y él tiene una propuesta muy interesante sobre lo que Dios sabe y sobre la predestinación y la libertad. También hay un libro de John Lennox, muy interesante, profesor de Oxford de matemáticas, que va en ese sentido, acerca de la libertad y la predestinación. John Lennox. Una última pregunta. ¿Cómo entender a las personas que creen en Dios, pero a través de otra religión, persona que no es Jesús? Porque son fieles a lo que creen, así les han inculcado. Por ejemplo, los que creen fielmente en Mahoma. ¿Cómo van a ser salvados si realmente ellos creen que esa es la salvación? Que ese es Jesús, ese es Dios para ellos. Vale. Bueno, una pregunta muy buena, que se aplica a todo. Es decir, vamos a ver, no es solamente con los que tienen otras creencias que podríamos comparar con la nuestra, sino cualquier persona tiene una creencia. El que no cree en nada, cree en nada. ¿Cómo se va a salvar una persona que no cree en nada? O, por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es la religión que nos están imponiendo a todos? El pluralismo, que es esta idea de todos los caminos llevan a Roma, lo importante es que creas. Y esto la lógica no lo sostiene. ¿Por qué? Porque las ideas importan. Y las ideas, si no encajan con la realidad, tú puedes ser honesta con lo que crees. Pero si tú, por ejemplo, crees equivocadamente, pero honestamente, que la ley de la gravedad a ti no te aplica, y mañana te tiras de un sexto, yo quiero que tú no te mates. Pero las ideas importan, y como esa idea no está acorde a la realidad, si te tiras de un sexto no vas a volar. La Biblia enseña que la salvación, que la realidad está en Jesús. Y que fuera de Jesús, llámale Mahoma, llámale pluralismo, llámale Krishna, llámale lo que quieras, sin Jesús no hay salvación. Y esto nos choca porque todos somos de religión pluralista. Esta es la religión oficial del Estado. La religión imperial hoy en día es el pluralismo. Es tú allí y yo aquí, y las ideas no importan siempre y cuando nos respetemos. No, perdona, las ideas sí que importan. Por eso hemos negado la verdad absoluta, porque al negar la verdad absoluta lo único que queda son ideas, son opiniones. Pero las ideas importan. En un avión es importante que sepas si vuela o no vuela. La alimentación, tú quieres perder peso a base de donuts y tú crees equivocadamente que tú con la dieta del donut vas a perder peso. Bueno, atenta a las consecuencias. Ahora, ese es un tema. ¿Cómo se van a salvar? Un musulmán, si se salva, se salvará en el nombre de Jesús. Un budista se salvará en el nombre de Jesús. Y un cristiano se salvará también en el nombre de Jesús. Sin Jesús no hay salvación. Y podemos hablar de cómo lo hará el Señor, y hay muchas cosas que podemos hablar, pero sin Cristo
Solo Cristo salva, es lo que la Biblia enseña. Si creemos otra cosa, entonces podemos hablar de otro, entonces somos pluralistas. Entonces, lo que decía el domingo pasado, el cristianismo tiene una particularidad, y es que el cristianismo propone, y esto no lo proponía ninguna otra creencia, la conversión, es decir, la exclusividad de la fe, heredada de los judíos. Es decir, no es una adhesión, no es creo en Jesús y además tengo a Buda, y además tengo a este, y además tengo mi PlayStation. Es decir, como que... Y esto le pasa a las nuevas generaciones. A veces asumimos a Jesús y lo incorporamos a nuestra fe. No, 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 no. La fe en Jesús demanda exclusividad. Demanda o Él o no Él. Él no comparte, porque no hay salvación fuera de Jesús. Y no es una teoría, sino que está basada en la resurrección de Jesús. Es ahí donde está la gran piedra angular del cristianismo. Por eso he dicho, si Jesús no ha resucitado, pues elige Mahoma, elige, yo qué sé, una política, un movimiento, lo que quieras, dale sentido a tu vida, la muerte te va a ganar. La muerte solo la vence Jesús de Nazaret. No. Y no lo creo porque sí, lo creo porque Él ha resucitado. Ha resucitado, se ha presentado en nuestra vida, somos testigos de la resurrección de Jesús. Entonces, tú puedes tener ideas brillantes, pero el único que da vida es Jesús de Nazaret. Decirle no a Dios en Jesús es decirle no a la salvación. Pero no porque Dios quiera, sino porque es que no, porque es como Dios es, ¿no? Bueno, una última pregunta, va. Y en la oración vemos que no hay como un diálogo directo entre que Dios siento, bueno, en mi persona, ¿no? Siento que Dios no me está hablando literalmente, ni siento una respuesta literal. Sí. Pero entendemos que Dios nos habla a través de contextos, a través de personas, a través de la Biblia. Pero en esta relación lógica entre que nosotros hablamos de amor de Dios, ¿cómo es esa respuesta? ¿La tengo que esperar esa voz audible en algún momento de Dios o simplemente me tengo que conformar con estas formas en las que Dios nos responde? Vale, muy buena pregunta, la respondo rápido. Hay un mensaje en YouTube que se llama Aprender a orar, que lo prediqué hace unos años aquí y hablo de eso. Básicamente, yo creo que la oración es comunicación, es aprender a hablar, es donde estás, es la única vez cuando oras, cuando rezas, es la única vez donde tu interlocutor lo sabe todo de ti, donde no tienes mecanismos, no necesitas mecanismos de defensa, no tienes que aparentar. Solo eso ya es terapéutico, ya es sanador. ¿Cómo puede hablarte Dios? La respuesta es como le dé la gana. Y la experiencia nos dice que Dios nos puede hablar por vías comunicativas de todo tipo, desde voz audible hasta en su palabra, las circunstancias, impresiones, pero es algo que no, o sea, que puedo enseñar, pero esto es como cuando a una persona que no ve, a un invidente, explicarle qué es la luz o qué es ver. Hay que entrar en ese diálogo y a orar se aprende orando y dialogar con Dios se aprende dialogando, como Pau que habla conmigo y al principio no me entendía y ahora está empezando a entenderme y es un proceso que no es de un día para otro, ¿no? Pero sí, somos llamados a orar y es un misterio y te recomendaré un libro muy bueno de Philip Yancey que se llama La oración. Ahí él se plantea todas estas preguntas y más. Y última pregunta, ¿por qué Dios nos quita las cosas que nos van a doler? Porque nos quiere, ¿no? O no sé si esa es la pregunta exactamente. O sabiendo que nos va a doler. Ah, bueno, muy bueno. Uy, qué pregunta existencial. Uf, Dios mío. Pues mira, la respuesta más clara es porque nos quiere más que nosotros a nosotros. Y porque nos conoce mejor que nosotros mismos. Dios, la Biblia dice que sabe lo que nos conviene. Nosotros a veces creemos que sabemos lo que nos conviene. Mi hijo Martín cree que sabe lo que le conviene. Porque ya tiene 4 años. Papá, ya tengo 4 años, ya soy mayor. Y yo me imagino a Dios mirándome y yo diciéndole, papá, que ya tengo 40 años, ya soy mayor. O ya tengo... ¿Cuántos tienes tú? 14 años, ya soy mayor, ya sé lo que me conviene. ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos ama más que nosotros mismos y nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Y Él sabe lo que nos conviene y cuando nos lo quita, sin duda es por nuestro bien, aunque no lo entendamos en ese momento. Y hay mucha bendición, a pesar de no entenderlo, decirle que sí. Porque la madurez, la única puerta para la madurez con el Señor es la obediencia por amor.
No entendiéndolo, dar pasos de fe y creer que es lo mejor. ¿Puedo poner un ejemplo? Y con esto termino, que ya lo he puesto varias veces. Chicas que estáis aquí, no es por nada, chicas que estáis aquí de 25 años, o a partir de 25, ¿vale? De 25 a 26, ¿vale? Vamos a... ¿Os acordáis del chico que os gustaba cuando teníais 13 años? ¿Os acordáis lo que sentíais? Si pudierais viajar al pasado y encontraros con vuestro yo del pasado, vuestro yo del pasado, ¿qué le diríais? ¿Qué le diríais a vuestro yo del pasado, Arminda? No mires atrás, corre por tu vida. ¿Dirías eso, Arminda? Y tú te quieres mucho, Arminda, y tú volverías al pasado y a tu yo del pasado le dirías, es mejor que te lo quite porque será lo mejor para ti, te lo digo yo que soy tu yo del futuro. Dios, que vive en un continuo presente, sabe que es lo mejor para ti. Confía en Él y no te apoyes en tu propio criterio, en tu propia prudencia. Si te quita algo, es porque te quiere. Si te da algo, es porque te quiere. Queridos, no dudemos del Señor, dudemos de nuestras dudas. Que el Señor os bendiga mucho.